Bueno, esta tarde estamos más que contentas y contentos, al igual que la jornada anterior, de contar con gente tan generosa y que nos transmite, ¿no? Su conocimiento, que comparte con nosotras y con nosotros temas tan importantes y tan necesarios para nuestra profesión como es la temática de género, ¿no? Y que en este tiempo está tan sensibilizada y tan vapuleada en algunas cuestiones, ¿no? Y es importante estos espacios para que podamos reflexionar, para que podamos conocer un poco más y eso nos ayude a posicionarnos, ¿no? En relación a esto. Bueno, quiero dar la bienvenida a la doctora Matilde Alonso. Muchas gracias, Matilde, por tu generosidad, por estar acá. Y bueno, una vez más agradecer a la Comisión de Género, que es quien promueve y quien hace que realmente estos espacios, que son tan necesarios para nuestra profesión, sean posibles. Así que bueno, sin más que decir, les dejo la tarde para que Gustavo, Matilde y los chicos de la comisión nos vayan orientando. Gracias, Matilde. Gracias, Natalia. Muchas gracias a vos, al colegio también. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación. Doctora Matilde Alonso, el placer de poder presentarte. Si bien nos conocemos dentro del ámbito laboral, en este espacio de capacitación también es otro encuentro en el que tengo el placer de encontrarme con vos. Antes queríamos comenzar, mi nombre es Gustavo Galeán y esta Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales está conformada por otros trabajadores y trabajadoras sociales, en este caso el licenciado Héctor Rodríguez, la licenciada Laura Ripani, la licenciada Natalia San Millán y la licenciada Milagros Arteaga, ¿sí? Entonces los queremos mencionar porque seguramente hay nuevos participantes en esta segunda jornada que hemos organizado como comisión. Y en relación a ello, y en cuanto a que Salta, lamentablemente ha sido noticia, ¿no?, con el primer femicidio en este año, y ahora, después de 4 años, hemos encontrado, ¿no?, los restos de Santiago Cancino, lo cual habíamos realizado justamente un pronunciamiento. Quería comentarles o quería contarles lo que habíamos presentado como pronunciamiento antes de iniciar esta jornada, que me parece digno de poder mencionarlo de esta forma. Cuánto dolor e indignación nos causa otra muerte más en la provincia de Salta. Santiago Cancinos y su muerte desnudan el tratamiento que existe en nuestra sociedad salteña y en sus instituciones sobre los cuerpos e identidades LGBTIQ+. El respeto a las identidades sexogenéricas no heterosexuales no debe tener peros o no deben ser tratados por lo políticamente correcto. El respeto implica el reconocimiento de paridad, mientras que la tolerancia, muchas veces llamada así, remarca la desigualdad. Los cuerpos trans existen, las niñeces trans existen, las adolescencias trans existen, las adulteces trans existen, las vejeces trans también. Por ello, exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral, Ley Nacional número 26.150, en todos los establecimientos públicos de gestión estatal, privada, de jurisdicción nacional, provincial y local, tanto en el nivel primario, inicial, secundario y superior. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, Ley Nacional 26.743, en el acompañamiento de todos los procesos de transición y sobre todo en el trato digno, a las personas que se identifican con otros nombres distintos al registral, solo por su autopercepción, y exigimos el cumplimiento de la Ley Micaela, Ley Nacional número 27.499, en toda institución y personal que se desempeñe dentro de toda esfera estatal, principalmente en aquellas funcionarias y en aquellos funcionarios, servidores públicos, por cierto, que, con sus cargos y responsabilidades inherentes, tienen mayor injerencia en la vida cotidiana de las personas. Juezas, jueces, fiscalas, fiscales, defensoras, defensores, ministras, ministros, senadoras, senadores, diputadas, diputados, gobernador, vicegobernador, intendentas e intendentes, etc.
Todas las legislaciones mencionadas, y algunas reconocidas a nivel internacional por ser consideradas de avanzada en la temática, no pueden ser solo una declaración escrita de buena voluntad, ni de idealismos, ni deben usarse parcial u ocasionalmente. No sirven sin la adhesión subjetiva y humana de su concreción. Estas leyes, recordemos, no pueden depender de pareceres ni opiniones individuales, pues se tratan de derechos y por lo tanto una obligación de ejercicio. Por ello remarcamos que el Estado es responsable y esperamos que este caso no quede impune y se alcance algo o algún tipo de justicia. Y para nosotros trabajadores sociales, señalamos que la formación y la incorporación de la perspectiva de género no son opcionales en el ejercicio de nuestra praxis, sino el imperativo ético-político del que tanto hacemos referencia discursiva. Para abrir la cabeza, dimensión epistemológica, es necesario abrir el corazón, dimensión epistemofílica, y con ello seguramente colaboraremos en la construcción de una sociedad plural y diversa, o por lo menos en la no reproducción de la violencia sistemática, heteropatriarcal, heteronormativa, racista y clasista, en la cual existen y resisten otros cuerpos que se fugan de ellos, los cuerpos disidentes. Con ese pronunciamiento, bueno, que hacemos referencia, queremos dar pie y agradecer nuevamente la presencia de Matilde en esta temática de esta jornada de identidad de género que bien vale hacer este pronunciamiento de forma inicial. Matilde es abogada, es directora del Servicio de Atención a la Víctima, SAVIC, acá en Salta, y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público de Salta. Es especialista en políticas públicas en niñez, adolescencia y familia y docente universitaria. Bueno, Matilde, todo tuyo y aquí estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias Gustavo. En realidad me parece que es una temática absolutamente necesaria en su tratamiento y de muchísima actualidad. Por eso vamos a empezar. En primer lugar, yo voy a hacer esto de presentar la pantalla y ustedes me van a contar si lo puedo hacer adecuadamente. A ver, ¿ustedes están viendo la pantalla completa? No, Matilde, sale, digamos, la pantalla, pero en el formato inicial, no el F5, digamos. Ajá. Bueno, como vemos, Matilde ahí está, desactivado el micrófono. Sí, Gustavo le puede avisar. Matilde, está silenciado tu micrófono para que lo puedas activar, así te podemos escuchar. No me habilita todavía la presentación. Veamos ahora como una pestaña o como una ventana. Una ventana. Veamos, a ver ahí y a ver ahí. ¿Podrá ser? Sí, aparece la diapositiva. Quizás habría que abajo ponerlo como pantalla completa en tu máquina. A ver. Para que se pueda ampliar. A ver. Si lo logro desde acá. El temor, a ver. No, pero a ver si lo logramos. Si no, igualmente se ve la diapositiva. Ahí está. Ahí se ve. Sí se ve la diapositiva. Lo que no se ve es en pantalla completa, o sea, se la ve, pero al costado se ven las otras diapositivas también. Pero igualmente se ve y se lee también. Así que... A ver. Ahí.
Sigue lo mismo, Matilde. De la misma manera. Viste que abajo, al lado donde está el más y el menos, hay varios, A ver, déjenme que hay vea. algo que es la pantalla completa. Presentación. Ahí. A ver ahí. Es que quiero que la vean. No, se sigue viendo de la misma manera. No se ve todavía completo. A ver. Si vamos querés, a ver, me lo intentar. pasás y trato de descargarlo rápido. Y no, a ver si yo te lo puedo pasar. Es que ese es el. 3 puntos a la derecha. A ver. Igualmente, Matilde, se ve bien, ¿no? No es que no se vea. Pizarra. Pantalla completa. Ahí. No, sigue siendo. Sigue siendo. No, sigue lo mismo. Es evidente que la función no me lo está permitiendo. Lo que voy a hacer es, a ver si me permiten, lo puedo Pero mandar. se ve bien, ¿no? Se ve igual. Ujú. A ver ahí, si pongo F5, Ahí ya no comparte pantalla, Matilde. Y allí se nos fue Matilde, a ella le aviso. Ajá, sí. Ahí está de nuevo. Está silenciada de nuevo, Matilde. me parece que es la función la que no me lo permite. A ver, intentemos última vez. A ver ahí, compartimos ahí. Tenés que compartir y seleccionar lo que diría toda tu A pantalla. ver. ¿Puede ser ahí? Allí, ahí está, perfecto. Bien. Bueno. Bueno. Lo que vamos a trabajar después de esta sorpresa tecnológica es el tema sobre identidad de género. Cuando Gustavo me plantea trabajar sobre esta temática, lo primero que comienzo a pensar es si estas cuestiones que queremos desarrollar en estas 2 reuniones entre hoy y mañana, podía yo lograr abarcar todas las aristas que pueden llegar a ser necesarias abarcar hablando del tema de identidad de género. Y a partir de esta idea, de este pensamiento de que íbamos a abarcar, se me ocurrió comenzar con una idea que tomé de un autor que plantea que nuestra generación asistimos a 3 grandes revoluciones. La primera revolución es la revolución ambiental. Cuando nosotros nos planteamos sobre este tema, a nadie le escapa que la cuestión ambiental ha sido una de las grandes revoluciones que ha generado cambios sistemáticos, no solo en la percepción del ambiente, sino también en la modalidad en que fuimos aprendiendo el cuidado, no solamente las personas que somos adultos, sino fundamentalmente las infancias, ¿no? Cómo han asistido a esta gran revolución que hoy, la verdad, es innegable en nuestras agendas. Una segunda revolución es la revolución tecnológica, qué decir de esto, ¿no? La revolución que nos ha dado muchos pros y muchos contras, pero fundamentalmente nos ha permitido desarrollar una metodología de trabajo que hoy nos ayuda a difundir toda una serie de nuevos conocimientos y, por supuesto,
la revolución tecnológica también nos ha dejado pro y contras, pero en este caso nos va a servir y fundamentalmente para poder socializar una serie de ideas, de cuestiones que queremos compartir. La tercera revolución, y es de la que hoy en parte nos vamos a ocupar, es esta revolución de género, ¿no? ¿Qué es esto de la cuestión de género que hoy nos ocupa? Todos sabemos que se han producido grandes cambios a nivel normativo, grandes cambios a nivel de fallos judiciales. Por dar un ejemplo, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que a nivel nacional ha podido posicionarse desde un lugar justamente ministerial para poder desarrollar planes, programas, políticas que tienen que ver justamente con esto de esta tercera revolución de la que vamos a hablar y que a nivel nacional, decía, tiene un posicionamiento muy fuerte. Hay que pensar si esto en la provincia de Salta ha tenido una repercusión. Nosotros en la provincia de Salta no tenemos un ministerio de género y diversidad como a nivel nacional ya se ha planteado en esta gestión gubernamental, pero decía que este ejemplo de la creación de un ministerio nos hace pensar en todas las normativas, en todos los nuevos planes, programas, fallos con los que podemos trabajar, pensando en trabajar esta cuestión de género y diversidad. También hace poco, conversando sobre esta temática, nos planteábamos cuánta nueva terminología nos encontramos hoy manejando, y esa terminología tiene que ver con la cuestión de género y diversidad, y es en los ámbitos donde nosotros desarrollamos nuestras relaciones personales, sociales y laborales que debemos tener conocimiento, ¿no? Hoy hablamos de cis o heteronormatividad, de binarismo o no binarismo, de LGBTIQ+. Nos preguntamos si es posible hacer categorizaciones y si estas categorizaciones pueden implicar discriminación. Todas estas cuestiones que se plantean hoy como preguntas, las vamos a empezar a desarrollar. Lo primero que quiero conversar con ustedes es que desde algún lugar teníamos que partir para conversar esta temática, y pensé como punto de partida en este principio número 2 de principios de Yogyakarta que se establecieron en el año 2006, se llaman así por el lugar donde se firmaron, y estos principios los voy a tomar como punto de partida, aunque podemos pensar que hay muchas normas que antecedieron a los principios de Yogyakarta y muchas normas que se dan con posterioridad. Pero me parece que este principio número 2 es un buen punto de partida para pensar en de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, pensando en género y diversidad. Los principios de Yogyakarta
en este principio número 2, plantea que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos. Fíjense, estos principios del año 2006, muy posteriores a todos los tratados y convenciones universales de derechos humanos, regionales de derechos humanos, nos vienen a recordar esta afirmación que parece una afirmación de perogrullo y sin embargo es una afirmación que nos va a movilizar durante todo el transcurso de esta conversación con ustedes sobre las cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿no? Esto de toda persona tiene el derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación. Y cuando hablamos de sin discriminación, los principios de Yogyakarta apuntan puntualmente a la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Estos son principios que apuntan específicamente a estas que vamos a denominar minorías sexuales. Fíjense, los principios de Yogyakarta nos vienen a determinar como reglas normativas que toda persona tiene derecho a no sufrir discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Y además nos indica, en el año 2006, que es la ley quien debe prohibir toda discriminación y garantizarle a toda persona una protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Cuando hablamos de esto, tenemos que aludir a que se pueden discriminar por distintas razones y motivos, y las reglas de Brasilia que se dictaron en el año 2008 y que se actualizaron en el 2018, nos van a dar como un mapa de cuáles son las causas, los motivos de discriminación. Pero en este punto vamos a partir de los principios de Yogyakarta que nos hablan específicamente de la prohibición de discriminación por el motivo de la orientación sexual o de la identidad de género de la persona. Fíjense, estos principios, como decía, entre el año 2006, comienzan a desarrollar no solamente una introducción y un preámbulo, reconociendo todos los derechos que toda persona tiene al disfrute de los derechos humanos que son universales, sino que comienza a puntualizar específicamente, yo diría a recordarnos específicamente cuáles son los derechos a los que la persona, las personas tienen derechos y a que se los garantice, ¿no? En primer lugar, nos recuerda el derecho a disfrutar de todos los derechos humanos universales. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, este principio del número 2 del que recién hablábamos, el derecho a que se reconozca la personalidad jurídica, y esto no es una cuestión menor, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de la ley, puntualmente de la ley de identidad de género. El derecho a la vida, a la seguridad personal, a la privacidad, a no ser detenida arbitrariamente la persona, a un juicio justo, a ser tratada humanamente cuando esta persona está privada de su libertad. Y esto uno lo sigue sintiendo como si nosotros ya tenemos todos los principios legalmente establecidos de este trato humano que debe dispensarse a toda persona privada de su libertad, pero hablando de este colectivo, tenemos que recordar esta situación, y no es casual. La realidad nos dice por qué lo tenemos que seguir recordando. El derecho que tiene toda persona a no ser sometida a torturas, a
penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y uno también se pregunta, pero si estos son convenciones internacionales que han sido incorporadas ya en nuestra Constitución Nacional en el año 94, cuando se reforma, las incorporamos como convenciones, como tratados, a no ser sometidos a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero estos principios nos recuerdan en relación a las personas en su diversidad el respeto que debe tenerse puntualmente sobre estos derechos. El derecho a ser protegido contra toda forma de explotación, venta y trata, el derecho al trabajo, a la seguridad social, es decir, todos estos derechos que en el transcurso de 29 principios nos recuerdan el derecho al nivel de vida, vivienda, educación, el más alto nivel posible de salud, protección contra abusos médicos, el derecho a la libertad de opinión y expresión, reunión y asociación, pensamiento, conciencia y religión, la libertad de movimiento, el derecho a procurar asilo, a formar una familia, a participar en la vida pública y en la vida cultural, a promover los derechos humanos, el derecho a contar con recursos y resarcimientos efectivos, y un derecho que plantea los principios de Yogyakarta y que es a la responsabilidad penal. Es decir, cuando estos derechos que han sido recordados, porque recuerden que no es la norma la que nos da el derecho, sino es la norma la que lo reconoce, porque el derecho es anterior a la norma, el derecho lo tiene la persona por el solo hecho de ser persona, por eso son derechos humanos y lo son de tipo universal, pero acá los principios de Yogyakarta concluyen diciendo que cuando estos derechos no son respetados, estos derechos son vulnerados, estos derechos no son garantizados, deben las distintas normas de los distintos estados establecer responsabilidad penal frente a su incumplimiento. Nosotros estamos aquí trabajando con ¿están escuchando bien? Porque me decían que había mucho acople. Gustavo. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Perfecto. Entonces, nosotros cuando trabajamos con todos estos principios que tomamos como punto de partida para desarrollar esta conversación, lo que tenemos que afirmar o partir de afirmar es que toda persona solo puede prosperar en un ambiente integrador en el que se le acepte, respete y valore la diversidad. Ahora, todos sabemos que como personas pensamos, sentimos, hacemos, decimos en una coherencia en tanto como pensemos vamos a hablar, como pensemos vamos a sentir, y este mecanismo que tenemos las personas nos hace pensar que la comunicación es realmente un instrumento que puede influir en nuestras actitudes, en nuestras percepciones, que puede de alguna manera impactar en en la forma en que vemos el mundo, en que nos conducimos. Y por eso, digamos, todas las personas que estamos aquí, de alguna manera, trabajamos con la comunicación, y por eso es que uno de los temas fundamentales que vamos a trabajar tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo nos referimos, cómo nominamos,
cuando estamos pensando en cuestiones que tengan que ver con diversidades y minorías. Porque sabemos que nuestro lenguaje, esto que les voy a explicar, ustedes saben mejor que yo, el lenguaje cambia, evoluciona, no es neutro, las formas en las que nominamos, la forma en que mencionamos, esas formas no son neutras, tienen su contenido. Y lo que tenemos que partir de afirmar es que todos somos responsables de co-construir un lenguaje que no sea sexista, que no tenga sesgos discriminatorios, que evite los estereotipos y que reconozca a las personas como personas con independencia del sexo, de la orientación, de la discapacidad, de la edad, del origen, de la religión, de las creencias. Y esto parece una afirmación fácil de llevar a cabo, pero sin embargo es muy difícil en tanto existen una serie de conductas, de actitudes que dan por tierra esta afirmación. Nosotros observamos la subsistencia de muchos sesgos discriminatorios, ¿no? Por el sexo, por la edad, por la orientación sexual, por la discapacidad, por la religión, y esto lo vemos permanentemente, no solamente en el lenguaje, sino en ese lenguaje corporal, lo vemos en lo que escribimos. Por eso decimos que nuestro lenguaje, no solamente lo que hablamos, sino ese lenguaje integral, el lenguaje corporal, el cómo nos manejamos y los textos que producimos, porque todos los que desarrollamos funciones en distintos espacios, tanto públicos como privados, producimos textos. Y en esos textos que producimos, nosotros podemos lograr contribuir a que ninguna persona o grupo se sienta objeto de exclusión, rechazo o discriminación. Toda esta introducción, ustedes me dirán, a ver, ¿a qué apunta? Apunto a que cuando hablamos en el lenguaje no solamente verbal, sino también en el no verbal, y cuando escribimos, vamos produciendo situaciones que pueden generar discriminación, exclusión o rechazo, o respeto por los derechos de las personas. Mirando un texto de un fallo que yo les mandé y que habla puntualmente de discapacidad, diversidad y discapacidad, observé que la respuesta al fallo tenía que ver con el reconocimiento de los derechos de la persona de la que se trataba. Pero en el texto, y esto lo vamos a ver después, en el texto uno sigue observando que a pesar de que el resultado era lo que se esperaba, en el texto se siguen produciendo discriminación y es lo que a veces no logramos detectar. Por eso es importante saber que como personas que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, sociales, laborales, no podemos dejar de conocer la norma, más allá de que la norma no podemos desconocerla, porque nadie puede alegar el desconocimiento de la ley, pero la verdad es que no las conocemos. No solamente en cuanto a ese conocimiento que puede tener cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, sino quienes integramos espacios en donde nos manejamos con las normas y donde nuestras relaciones interpersonales
son con personas a quienes debemos respetar en sus derechos. Entonces, en esta temática que hoy intentaremos desarrollar, es esencialmente importante conocer la ley. Y yo diría, no la ley, conocer las leyes. También se nos hace necesario pensar en cómo esas normas impactan en los fallos, en las sentencias, en los informes que acompañan los expedientes. Y si esas son las respuestas que las personas están necesitando, o si esas respuestas también están llenas de sesgos, estereotipos, prejuicios, en síntesis, discriminación. Por eso es necesario saber que hay todo un marco jurídico sistémico, todo un marco de normas, toda una serie de leyes que van a conformar este conjunto o este marco jurídico que debemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de género, de diversidades, inmediatamente vamos a pensar en ciertas leyes, como es la Ley 26.743, que es muy importante conocerla y que vamos a desarrollarla, pero que esta norma no es exclusivamente la norma que nos va a dar respuestas a la totalidad de interrogantes. Tenemos que saber que existe todo un marco jurídico que está integrado por normas que, como convenios o tratados, han sido incorporados al derecho interno a través del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Se han incorporado una serie de normas que tienen que ver con derechos humanos de las personas, más allá de sus particularidades. Hay derechos humanos que son universales, hay otros derechos humanos que tienen que ver ya con determinados grupos y algunos convenios y tratados que tratan problemáticas puntuales. Todas las normas que están incorporadas al artículo 75, inciso 22, conforman un marco jurídico dentro de un sistema. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un convenio internacional que está incorporado a la Constitución. ¿Para qué me sirve saber esto? Me sirve para saber que debo cumplir con esa normativa que forma parte de un marco jurídico sistemático. Hay otras que forman parte de este marco regional de derecho, por ejemplo, la Convención para la Prevención, Sanción y Eliminación de todas las formas de violencia, que se la conoce como la Convención de Belén do Pará, que ya vamos a ver que tiene aplicación directa en la temática que estamos trabajando, y también normas que tienen que se desarrollan a partir de un marco nacional, que también las vamos a recordar, entre esas las medidas de acción positiva que están incorporadas a la Constitución. Lo importante o lo interesante de todo esto es saber que hay todo un marco jurídico integrado por normas que son convencionales, constitucionales, nacionales y provinciales, y que este marco jurídico sistémico es el que desarrolla un papel fundamental al trabajar problemáticas de grupos, de personas y de grupos que presentan determinadas especialidades o particularidades. No solamente vamos a apuntar a este marco jurídico que debemos conocer para poder aplicar
porque no podemos trabajar o desarrollar nuestras funciones en desconocimiento, incumplimiento u omisión de todas esas normas, sino saber que cuando hablamos de una ley como la de identidad de género, que es la que hoy vamos a desarrollar, tenemos que saber que no surge como una generación espontánea, sino que hay muchos antecedentes que vinieron planteándose y que son necesarios reconocer. Por ejemplo, la ley 23.592 del año 88, que nos habla de la prohibición de actos discriminatorios, y en esta ley la discriminación contra diversidad se colocaba bajo este rótulo. En aquel entonces solo se hablaba de discriminación por sexo o condición social. Han habido algunas intervenciones, fundamentalmente del Instituto Nacional contra la Discriminación, que utilizó este marco normativo, que es un antecedente y que tenemos que pensar. La ley del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes a nivel nacional y la Ley Provincial de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ustedes me plantearán por qué tengo este antecedente normativo si estoy planteando la Ley de Identidad de Género, porque estamos hablando también de infancias que requieren que se respeten la totalidad de sus derechos, por lo cual no solo me voy a manejar con el marco jurídico de la Ley de Identidad de Género, sino también, y ya lo vamos a ver, con todas estas normas que hacen a la protección integral. También tenemos la Ley de Ligadura de Trompa y Vasectomía, la Ley de Educación Sexual Integral de la que habló recién Gustavo, la Ley de Protección contra la Violencia de Género. También tenemos como antecedentes normativos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en especial quiero destacar este artículo 3 de esta ley del año 2009, que habla sobre promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando discriminación por género u orientación sexual. El artículo 3 de una ley como es la de Servicio de Comunicación Audiovisual apunta ya en el año 2009 a esta discriminación por género u orientación sexual a la que tenemos que atender cuando hablamos de comunicación audiovisual. El artículo 70, que plantea que se deben evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en raza, color, sexo u orientación sexual. Otro antecedente normativo, la Ley de Derechos del Paciente en su relación con profesionales e instituciones de la salud. Y ustedes me dirán, ¿y esto a qué apunta? Los derechos de los pacientes de una persona en condición o frente a un sistema de salud. Esta ley lo que hace es plantear que se debe atender prioritariamente la asistencia en caso de niños, niñas, adolescentes, fíjense, sin menoscabo y distinción en razón de sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Claro, es en estos espacios, en los espacios audiovisuales, en los espacios de los derechos del paciente, donde se observa la necesidad de proteger y garantizar de forma específica los derechos de toda persona a no ser discriminada por sexo, orientación sexual o cualquier otra condición.
Y seguimos, la ley de matrimonio igualitario allá en el año 2010, ya hace 11 años, que vino antes de la reforma del Código Civil a dar una respuesta a muchos reclamos y requerimientos sociales. La ley de salud mental. Esta ley nos ha dado como antecedente normativo en el año 2010 la promoción de la despatologización de la orientación e identidad sexual y prohíbe realizar diagnóstico sobre bases exclusivamente de orientación e identidad sexual. Y de esto se han escrito muchísimos artículos, en tanto la patologización de la orientación e identidad sexual fue una gravísima forma de discriminación y de falta de respeto por los derechos de las personas, ¿no? Esto de la disforia de género, esto de patologizar, de plantear como una falencia, como una discapacidad, ¿no? Estos diagnósticos que patologizaban a las personas. Por supuesto, la ley de identidad de género que vamos a desarrollar. Otra norma que me parece muy importante compartir, después la vamos a volver a ver, es la ley que modifica el Código Penal y que incorpora la figura del femicidio al artículo 80, pero puntualmente agrava los casos de homicidios. Ya vamos a ver que es en el artículo, en el inciso 1, en el 4, en el 11, en el 12, pero puntualmente quiero referirme a este agravamiento cuando se comete un delito de homicidio por, como plantea, placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Ustedes observan que en el transcurso de todos estos antecedentes normativos hemos ido viendo desde distintos puntos de vista cómo distintas normas van previendo en la idea de la protección de los derechos y del respeto por la igualdad de derechos y de evitar todo tipo de discriminación, cómo se ha ido planteando en distintas esferas modificaciones. La ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida, todos sabemos que hay parejas que no pueden si no es a través del acceso a las técnicas de reproducción humana. De esto ha habido no solamente una norma como es la 26862 del año 2013, sino también han habido muchos fallos, muchas causas que han llegado a la justicia. La ley Micaela también mencionada. ¿Qué es la ley Micaela? La ley Micaela es la que nos dice que estamos con una obligación legal de capacitarnos en temas de género y violencia contra la mujer. Esta ley es aplicable en toda la República Argentina. Ahora, en la provincia de Salta, puntualmente, hubo una adhesión provincial a través de la ley 8139 que dice que todos los que y las que integramos el sistema tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, tenemos la responsabilidad, la obligación de capacitarnos en la temática de género y violencia contra la mujer, y por eso planteamos la necesidad de conocer esta ley 27499. Otro importante antecedente normativo que, al igual que todos los anteriores, forma ese marco jurídico sistémico que, como dijimos, debemos conocer para poder aplicar y tener el conocimiento general
sobre todas estas normas es el Código Civil. El Código Civil en el año 2015 ha venido a plantear reformas sustanciales en la temática de género y por eso decimos que se le ha incorporado al Código Civil de Vélez la perspectiva de género. Y en estas diferentes normas que se han ido modificando dentro del Código Civil, entre otras, ya vamos a ir desarrollando algunas, pero entre otras, por ejemplo, el artículo 558 del Código Civil que nos habla de las fuentes de filiación. ¿Qué es esto de la fuente de filiación? ¿Cómo se establece la relación filial entre progenitores e hijos? ¿Cómo se establece esa relación? Por la naturaleza, por las técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. No hay otra forma que la ley plantee. Recordemos que en el código anterior la fuente de filiación éramos hijos por naturaleza o éramos hijos por adopción. Hoy la técnica de reproducción humana asistida es una fuente de filiación para las personas. Y esto también ha venido a dar respuesta a parejas que se conforman y que no pueden, por naturaleza, desarrollar esta relación filial. Por eso vamos a ver que se han producido muchos fallos en los casos de biparentalidad, pluriparentalidad, es decir, hay fallos en los que se ha planteado la relación filial entre una o más personas, incluso casos de pluriparentalidad. Una norma que es esencial cuando trabajamos con género y diversidad es la opinión consultiva 24 del año 2017 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego la vamos a puntualizar. Este es un reconocimiento, recordemos que en el año 2020 la ley de matrimonio igualitario cumplió 10 años y se considera que esta ley fue un salto gigante en materia de derechos civiles e individuales para las personas que han podido justamente avanzar en el respeto de sus derechos. Y vamos ya a la ley 26.743. La ley también conocida como identidad de género es una ley que es de una importancia absoluta y esencial. Fíjense, en el artículo 1 de la ley 26.743, la ley nos plantea que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta terminología, ¿no? La terminología LGBTIQ+. La ley lo resume en el artículo primero y en el inciso A, diciendo que toda persona tiene derecho a que le reconozcan, que le reconozcamos su identidad de género. En el segundo inciso de este artículo primero, y como una derivación de que cada persona tiene derecho a que le reconozcamos su identidad de género, el segundo inciso dice que tiene derecho al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad de género que existe, como decíamos, un derecho a que le sea reconocido. Ahora, en tercer lugar, tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular
a que sea identificada. ¿En dónde? En los instrumentos que acrediten la identidad respecto a los nombres de pila, a la imagen y al sexo con lo que allí ha sido registrado. En la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, hemos tenido una cuestión muy particular y yo quiero que ustedes comiencen a relacionar esta ley, este artículo primero y todos los que vamos a desarrollar enseguida, porque nos vamos a preguntar si hemos reconocido la identidad de género de las personas, si esas personas han tenido libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad de género que han adoptado, y si las tratamos y son tratadas de acuerdo con esa identidad de género. Esto es un artículo que es esencialmente importante para tenerlo en consideración. Esto, por supuesto, nos hace pensar, cuando hablamos de género y sexo, de distinguir estos dos términos, ¿no? El sexo apuntando a las diferencias biológicas y el género apuntando a esta construcción social, cultural, histórica. Y cuando hablamos de sexo, también pensar que existen diversos términos que dan cuenta de situaciones diferentes, como es cuando hablamos del sexo cromosómico genético, del sexo gonádico, del sexo morfológico o genital externo, que este es el que generalmente autoriza a asignar o a registrar en las partidas de nacimiento. Cuando una persona nace, se registra en el certificado de nacido vivo, en la partida de nacimiento. ¿Qué es lo que se registra donde dice sexo? Se registra el sexo morfológico o genital externo, de acuerdo a lo que se observa, la asignación que se registra, la asignación dada al tiempo de nacer, se inscribe en la partida de nacimiento. Esa es una asignación basada en el sexo morfológico, en los genitales externos. También hablamos de sexo, cuando hablamos de sexo anatómico, como el conjunto de caracteres sexuales secundarios, el vello, el registro de voz, etc. Cuando hablamos de sexo psicosocial o psicológico, hablamos de los resultados de las vivencias y los sentimientos. Hablamos de este género femenino o masculino. Y cuando hablamos también refiriéndonos a este término sexo, podemos estar hablando del sexo hormonal, orgánico interno, los órganos internos que no necesariamente pueden coincidir con los externos, el sexo genital, el sexo asignado, el rol sexual. Por eso es importante cuando hablamos puntualmente de este artículo primero y decimos el reconocimiento a la identidad de género, tener en cuenta que terminológicamente hay que plantear estas diferencias y apuntar a qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de género, cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de los distintos términos en los que la ley está refiriendo. ¿Por qué? Cuando la ley, volvemos al artículo primero, nos dice que toda persona tiene derecho a que se le reconozca su identidad de género, está apuntando justamente a que se reconozca la vivencia interna e individual del género, y lo dice así la ley 26.743,
tal como la persona lo siente. Es decir, es la vivencia que cada persona tiene de modo interno e individual que puede corresponder o no con ese sexo que se le asignó y que se registró en una partida de nacimiento, en un certificado de nacido vivo, y que incluye también la identidad de género, esa vivencia personal del cuerpo, ¿no? La identidad de género plantea también o involucra también la apariencia o la función corporal que puede tener desarrollo a través de medicación, medio farmacológico, a través de operaciones, ¿no? A través de métodos quirúrgicos o de cualquier otra índole que la persona haya escogido. Y la identidad de género también tenemos en cuenta la vivencia interna individual, la apariencia o la función corporal y todas las otras expresiones de género, como pueden ser la vestimenta, el modo en el que hablamos, los modales. A esto se refiere la ley puntualmente cuando nos habla de identidad de género. Repito, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Como nosotros hablamos de orientación sexual, de identidad de género y de orientación sexual, es importante recurrir a los principios de Yogyakarta que nos dicen o nos explican qué es la orientación sexual. Fíjense, la orientación sexual es la capacidad de cada persona para una atracción emocional, afectiva y sexual hacia y para las relaciones íntimas y sexuales con individuos de diferente o igual género o de más de un género, y de allí se habla de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. Ya vamos a ver después si las categorizaciones dan cuenta o pueden llegar a dar cuenta de un ámbito de discriminación también. Es decir, cuando hablamos de orientación sexual, estamos pensando en la definición que nos da los principios de Yogyakarta, que nos hablan de esa capacidad de cada persona para la atracción afectiva, emocional, sexual hacia otra u otras personas. Y también otro concepto que vamos a manejar es el de las minorías sexuales, porque podemos distinguir entre dos colectivos cuando hablamos de minorías sexuales. La minoría por orientación o preferencia sexual, que están conformados por el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, y el de las minorías por expresión o identidad de género, que es un colectivo conformado por transexual, travesti, transgénero. Y esto en los mismos colectivos hay un planteo sobre esto de categorizar y si la categorización es un número ya concluido o si estamos en presencia de categorías abiertas y si categorizar implica también una forma de dejar por fuera de la categoría a muchas personas diversas. Hablar o pensar en el término de personas diversas, minorías sexuales, nos hace pensar también en la vulnerabilidad que presentan estos grupos, estas minorías, y que vamos a ver que ya lo vamos a relacionar con la palabra vulnerabilidad y la palabra interseccionalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas y de grupos vulnerables? Necesariamente vamos a pensar en las reglas de Brasilia del año 2008, que se actualizaron allá por el año 2018,
y que estas reglas que no forman parte del marco jurídico de aplicación obligatoria, convencional, constitucional, legal en la Argentina, sino son reglas que nosotros le llamamos de soft law o de derecho que nos permite de alguna manera interpretar todas estas normas de aplicación obligatoria. Las reglas de Brasilia fueron incorporadas o adheridas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el año 2009, y de modo que estas reglas nos sirven para seguir interpretando todas estas otras normas de aplicación obligatoria, como les decía. Las reglas de Brasilia, ¿qué objetivo tienen o a qué apuntan? Apuntan a garantizar el acceso efectivo a justicia de las personas que presentan características, condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que buscan las reglas de Brasilia? Es garantizar que toda persona en condición de vulnerabilidad no sea discriminada al tiempo de acceder al sistema judicial. No me refiero puntualmente al Poder Judicial o al Ministerio Público, sino a todo el sistema de administración de justicia. ¿Por qué lo planteamos? Porque las personas y las minorías sexuales presentan condiciones de vulnerabilidad cuando deben acceder o cuando están dentro de un sistema de administración de justicia. Presentan especiales características de vulnerabilidad. Por eso, las reglas de Brasilia, ¿a qué o en qué nos auxilian? Tenerlas presente nos hace pensar en la condición que revisten ciertas personas y ciertos grupos cuando tienen que acceder a un sistema de administración de justicia para que les sean reconocidos sus derechos, el goce de sus derechos, de los que venimos hablando, de los derechos humanos, y que cuando la persona y estos grupos se enfrentan al sistema de administración de justicia, presentan especiales situaciones de vulnerabilidad, por lo cual pueden ser fácilmente discriminados en este sistema de administración de justicia, lo que históricamente da cuenta de una realidad con la que convivimos. Estas reglas de Brasilia nos dicen que una persona o un grupo de personas, y cuando estamos hablando de minorías sexuales, estamos hablando de grupos de personas y grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad. Acá lo que nos define es qué es estar en condición de vulnerabilidad. Es esa capacidad que tenemos o no para prevenir, resistir o sobreponernos a una situación de riesgo cuando nos enfrentamos a ejercer nuestros derechos ante el sistema de justicia, ¿no? Es decir, presentan especial condición de vulnerabilidad ciertas personas al estar frente a un sistema como es el de administración de justicia, ante la policía, ante la fiscalía, ante la defensoría, ante el juzgado, ante el Ministerio Público Pupilar. ¿Presentan situaciones de vulnerabilidad ciertas personas o grupos de personas? Sí, y allí están planteadas. Y cuando las reglas de Brasilia nos dicen hay personas y grupos de personas que son especialmente vulnerables porque dentro del sistema de administración de justicia van a encontrar barreras, límites, obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que nos está diciendo la regla de Brasilia es, miren, las condiciones de vulnerabilidad pueden ser por la edad,
cuando nosotros planteamos quiénes son vulnerables por la edad, pensamos en niñas, niños, adolescentes y personas ancianas. Por el género, por la orientación sexual, por la identidad de género, además de el estado físico-mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, las creencias, las prácticas religiosas, ¿no? Estas personas encuentran dificultades cuando van a ejercer sus derechos y a reclamar que se los garanticen ante un sistema de justicia. Entonces, esta condición de vulnerabilidad no es específicamente apuntando al género, a la orientación sexual o a la identidad de género, sino que además se entrecruzan. A esto lo vamos a ver puntualmente en el caso de una persona joven en condición de discapacidad que no se le reconocía su identidad de género. En este caso, que es un fallo que yo puse en común, lo que se observa es cómo las diversas situaciones van vulnerabilizando a la persona. O sea, no solamente es vulnerable por su orientación sexual, por su identidad de género, sino además por cuestiones de pobreza, por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de falta de acceso a instrucción, por carecer de sostén afectivo, familiar, etc. Por eso, las reglas de Brasilia nos dan cuenta de cuáles son las causas que pueden tornar vulnerables a una persona. Y allí habla de la edad, de la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, las diversidades étnicas, culturales, la victimización, migración, condición de refugio, pobreza, género, orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad. Estas últimas han sido agregadas en la actualización de las reglas de 2018 porque antes planteaba exclusivamente la cuestión de género y la orientación sexual e identidad de género vino a constituir puntualmente, terminológicamente, nuevas causales de vulnerabilidad que se han incorporado a estas reglas del año 2018. De esto vamos a hablar cuando nos planteemos que una persona no solamente es vulnerable por su identidad de género, por su orientación sexual, sino que además por todas aquellas situaciones que al tiempo de ejercer sus propios derechos y de que se le garanticen sus derechos, van intersectando. Por eso es importante pensar no solamente en un marco jurídico sistémico que debe ser sinérgico al tiempo de pensarlo, o sea, de todo el conjunto de normas que debemos conocer para poder pensar en el respeto de los derechos y de las garantías de personas con orientación sexual e identidad de género diversos, sino todas estas situaciones que van intersectando. No es lo mismo tener una orientación sexual o una identidad de género diversa que además ser pobre, tener una discapacidad, estar en condición de migrantes o pertenecer a comunidades indígenas, ser niña o niño, todas estas situaciones son las que impactan al tiempo de pensar en lo que planteamos como orientación sexual e identidad de género, que es una temática que la debemos, como decíamos, sistémicamente trabajar y que
se ha dado en llamar interseccionalidad, pensar en todas esas condiciones. Ahora, la ley también nos plantea, esta ley 26.743 nos plantea, ahí dije 27.643, nos plantea también el derecho que tiene toda persona a que su identidad de género autopercibida pueda quedar registrada a través de una rectificación de nuestras partidas. Nuestras partidas, como decíamos, han sido señaladas dentro de lo que es la palabra sexo con los órganos genitales externos que al momento de nacer fueron observados y allí, más allá de algunas cuestiones que se han planteado puntuales, en la generalidad de los casos, la persona cuando nace tiene una asignación de sexo a partir de la observación de los órganos externos sexuales. Ahora, esa asignación de sexo que está registrada en la partida de nacimiento y aún registrada en nuestro documento nacional de identidad, puede ser rectificada. La ley vino a plantear esta cuestión. Es un derecho que tienen las personas de rectificar el registro que existe en esa documentación, partida de nacimiento, documento de identidad, de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Ahora, se puede hacer la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila es el nombre primero. En el caso mío, Matilde, en el caso Gustavo, Natalia. El nombre de pila es el nombre primero que tenemos las personas. Hay quienes tenemos nombres compuestos, pero ese nombre de pila puede ser rectificado, al igual que se rectifica el sexo. Y también se puede rectificar la imagen como a través de nuevas fotografías que se incorporan a los documentos que nos identifican. Entonces, la ley nos asegura que toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila, la imagen, para adecuarla a la identidad de género autopercibida de la que venimos desarrollando hasta ahora. Esta ley también nos plantea que existen una serie de requisitos que debemos respetar y lo plantea la ley. Acá dice la ley que tenemos que tener como edad mínima 18 años de edad. ¿Esto qué significa? Que las personas menores de edad no pueden hacer estos cambios registrales para adecuar a la identidad autopercibida. No, lo que ocurre es que vamos a ver que la edad mínima de 18 años está planteada para actuar por sí, sin representantes, sin auxilio legal. Es decir, cuando hablamos del derecho a modificar registralmente la identidad, de acuerdo a la identidad autopercibida, la ley nos dice que tenemos que tener 18 años de edad, nos tenemos que presentar al registro del Estado Civil y de la capacidad de las personas y solicitar nuestro cambio de partida de nacimiento y documento de identidad. Allí vamos a expresar cuál es el nuevo nombre de pila que elegimos y lo que nos dice la ley es que no se nos puede exigir en el registro civil acreditar que fuimos operados o que tuvimos cambios hormonales a través de manejo farmacológico o que hicimos tratamiento psicológico o venimos con un certificado de salud para hacer este cambio registral. Entonces, es importante entender que es un trámite muy sencillo y que
tiene una serie de características. Primero, es gratuito. Esto es esencialmente necesario que lo conozcamos. Es un trámite personal, no requiere gestor, no requiere abogado, no requiere representante, no requiere intermediarios. Otra de las cuestiones es que en mi partida de nacimiento o en mi documento de identidad no van a quedar referencias registrales como quedaban, por ejemplo, al lado de una partida de matrimonio en el marginal a la izquierda se registra, por ejemplo, el divorcio. No. Acá, cuando hay cambio de identidad, de acuerdo a la identidad autopercibida, no hay anotaciones marginales, no hay referencias registrales que den cuenta del cambio realizado. Por otro lado, es confidencial, es decir, esto no se va a dar a publicidad, salvo, por supuesto, que la persona misma, como hemos observado, que a veces las personas dan publicidad de esto, pero el principio, la característica de este procedimiento es que es confidencial. Por supuesto, y ustedes ya estarán pensando cómo se hace para hacer este cambio de manera confidencial o privado, y existen registros que deben tomar conocimiento de esto. El tema es así. Lo que nos queda como parte de una identidad estática, ustedes saben que la identidad o el derecho de la identidad tiene dos facetas, dos aspectos. Uno es la faceta estática y una es la faceta dinámica. La faceta estática es aquello que no cambiamos. La faceta dinámica es aquello que vamos cambiando a lo largo de nuestra historia. Dentro de lo que es la identidad estática está el número de documento. Eso no cambia. Puede cambiar el nombre de pila, puede cambiar el sexo, puede cambiar la imagen, pero no puede cambiar el número de DNI. Entonces, como el cambio debe ser notificado al registro de reincidencia, la unidad de reincidencia a nivel nacional, y el registro electoral que, por supuesto, va a hacer ese cambio para que en procesos eleccionarios aparezca nuestro número de documento con los cambios registrales ya realizados. También la ley nos dice que cuando existe una posterior modificación, esta sí requiere autorización judicial. Esto ha dado lugar a muchas disquisiciones y muchos planteos, es decir, ¿por qué razón mi derecho a cambiar mi registro de sexo, nombre e imagen se termina, concluye en el momento en que lo uso por primera vez? La ley nos plantea que si queremos hacer otra posterior modificación, ya tiene que hacerse a través de una autorización judicial. ¿Y qué nos dice la ley de los casos de personas menores de edad? Que a través de los medios de comunicación hemos escuchado, se han planteado muchos casos. Bueno, en caso de que sean personas menores de edad, la ley determina que debe ser a través de los representantes legales. Es decir, acá hay un acompañamiento del papá, de la mamá, del tutor, de la persona menor de edad. Y por supuesto, y remarcado en rojo, la expresa conformidad del menor. Cuando hablamos de conformidad, estamos apuntando al consentimiento que tiene que tener esta persona menor de edad del cambio que se va a producir a petición, a requerimiento de esa persona menor de edad. En estos casos, cuando se trata de personas menores de edad, y hemos conocido varios casos, Lulú, Flor, varios casos, de los cuales algunos les voy a comentar que se ha hecho un video muy interesante. Los principios que rigen
a los cambios de identidad de género cuando estamos en presencia de personas menores de edad, se rigen por el principio de capacidad progresiva. Recuerden ustedes que con el Código Civil, entre otros grandes cambios, se ha modificado esto de que antes, con el Código de Vélez, las personas menores eran incapaces, los mayores eran capaces. Hoy el principio es que toda persona menor de edad tiene capacidad progresiva. No es lo mismo la capacidad de una persona de 2 años o 3 años a la persona que tiene 16, 17 años. Otro de los principios, y esto tiene que ver con el consentimiento que pueda prestar al tiempo de solicitar los cambios en relación a su identidad de género. Otro de los principios es el interés superior del niño o niña. Esto es esencial. No se puede realizar una modificación que no tenga que ver con lo que realmente es lo mejor para esa persona desde el lugar de esa persona menor de edad. Es decir, ¿qué es el interés superior del niño? Que en todas las cuestiones donde se traten de personas, bienes o intereses de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, lo que debemos tener como consideración primordial es qué es lo mejor para esa persona, pero no desde el lugar adultocéntrico, de creo yo que es lo mejor para esa persona menor de edad, sino desde esa persona menor de edad. Y el tercer principio es que en estos casos de personas menores de edad deben estar acompañados, asistidos, representados por la figura del abogado del niño que está prevista en la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley 26061, en el artículo 27. En la provincia de Salta tenemos un abogado del niño oficial y tenemos abogados del niño en una lista del Colegio de Abogados. ¿Qué pasa cuando hay una negativa o una imposibilidad en relación a la figura de la persona, en relación a la persona menor de edad que requiere su cambio registral y los representantes legales, padre, madre, tutor? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, recién allí se va a requerir la autorización judicial. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con personas menores de edad, la franja 0-18, 0-17 años y 364 días, esta franja etaria de niñas, niños y adolescentes, hay cuestiones que tenemos que apuntar y que tenemos que garantizar porque son derechos humanos reconocidos, nada más y nada menos que en la Convención de los Derechos del Niño y en las leyes nacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de los principales derechos en este tema es el derecho que tiene esta persona a expresar su opinión libremente en todo aquello que tenga que ver con su persona, con sus bienes, con sus derechos. El derecho a expresar libremente su opinión. Y además el derecho que tiene esa persona a que se respete su opinión. Por supuesto, la convención dice en función de la edad y madurez del niño. No es lo mismo una persona de 2 años que una de 16 o 17 años. Y otro tema que nos lo dice también la Convención de los Derechos del Niño cuando estamos trabajando con identidad de género en caso de personas menores de edad, tenemos que tener especialmente en cuenta que tiene que ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. En el caso de un cambio de identidad de género, se lo debe escuchar en el órgano administrativo, que es en el registro civil. Si hay un procedimiento judicial, es allí donde además se va a escuchar de modo integral la opinión del niño, niña o adolescente. Y en el artículo 3, la Convención de los Derechos del Niño nos recuerda
que en todos aquellos casos a lo que debemos apuntar, a priorizar y a considerar esencialmente es el interés superior del niño. Luego en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que esto sí es importante tenerlo en cuenta, anotarlo, bajarlo al artículo 26 del Código Civil y Comercial, porque es un artículo, en este caso, esencial. El artículo 26 nos dice cómo ejercen sus derechos las personas menores de edad. Sobre este tema, en estos casos, decíamos, han habido fallos, diversos fallos, como decía, caso Lulú, Flor, son algunos de los casos en donde niñas, niños y adolescentes han modificado sus registros de identidad nacional. La ley, ¿se acuerdan cuando hablábamos de todos estos bloques de leyes que tenemos que tener en cuenta? Porque cuando trabajamos con casos concretos se vienen articulando, la ley, no solamente la Convención de los Derechos del Niño, sino que debo también apuntar y recordar la Ley Nacional 26061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que plantea cómo se garantizan los derechos de los niños a través de órganos administrativos y de órganos judiciales, ¿no? Esta ley nos vuelve a plantear este derecho el derecho a ser oído, el derecho a que su opinión sea prioritaria y primordialmente tenido en cuenta, el derecho a ser asistido por un letrado. Fíjense, el artículo 27 del que habíamos hablado nos dice que debe asistir a esta persona menor de edad, en el caso de su modificación por identidad de género, debe ser asistido por un profesional especializado, dice, en niñez y adolescencia, que como decía, en la provincia de Salta tenemos abogado del niño y en los colegios de abogados también. El derecho a participar activamente en todo el procedimiento. Fíjense que en esta temática en la que estamos hablando es un derecho esencialmente importante, el derecho a participar. Y por supuesto a recurrir en aquellos casos donde se hayan dispuesto medidas administrativas o judiciales que tengan que ver con su identidad. El artículo 11 de la Ley de Identidad de Género nos habla del derecho al libre desarrollo personal. Plantea que en el caso de personas mayores de edad tienen derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas totales, parciales, a tratamientos farmacológicos, que son tratamientos hormonales, para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a esa identidad de género autopercibida. Recuerden que esto no es un principio exigible al tiempo de cambiar el registro de la identidad de género. Es un derecho que nos reconoce la ley de identidad de género sobre la posibilidad de acceder a intervenciones quirúrgicas, farmacológicas, ¿no? Cuestiones de tratamientos hormonales, adecuación de la genitalidad. Y esto lo remarqué puntualmente porque es un derecho que no requiere autorización judicial o administrativa. ¿Por qué? Porque en casos previos a la ley, muchos debían recurrir a un tratamiento, a un juicio, a un trámite administrativo, a un trámite judicial para lograr acceder a este tipo de intervenciones. Ahora, el hecho de que se requiera un tratamiento farmacológico hormonal no hace que la persona deba plantearse como necesario una intervención quirúrgica. Es decir, puede haber intervención quirúrgica más
tratamientos integrales hormonales o tratamientos integrales hormonales sin intervenciones quirúrgicas de reasignación genital de acuerdo a la identidad autopercibida. ¿Qué es lo único que vamos a requerir y que se va a plantear como necesario? El consentimiento informado. Este consentimiento informado se rige por la Ley de los Derechos del Paciente, que también lo habíamos mencionado entre los antecedentes normativos que tenemos que tener en cuenta, porque no existe un consentimiento sin una información sanitaria clara, que pueda comprender, que sea de fácil acceso a la comprensión, para poder, en base a la información dada, consentir sobre la práctica, sea farmacológica o sea quirúrgica. Y estas prácticas están incorporadas al plan médico obligatorio existente en la Argentina. ¿Qué prestaciones están incorporadas o reconocidas a través de esta ley? Los tratamientos hormonales, la vaginoplastia con inversión penil, la colovaginoplastia cosmética, clitoroplastia, implantes mamarios, eliminación de la nuez o tiroplastía, la ablación de glándulas mamarias, electrólisis, etc. Estas son algunas de las prestaciones que están reconocidas en los planes médicos o en los programas médicos, y que están aseguradas a través de la Ley de Identidad de Género. Y aquí nos vamos a ir a un tema que me parece muy importante para quienes desarrollamos tareas en instituciones. Cuando la ley nos habla del trato digno, nos está diciendo que debemos aprender a respetar la identidad de género adoptada por cada persona. En especial, fíjense, por niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en el documento de identidad. Y aquí se plantea una cuestión en la cual van a vacilar muchos y muchas de las personas que integramos los sistemas Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, cualquier institución, salud, educación, cualquier institución. Esta es una cuestión que la tenemos que tener absolutamente clara. Toda persona tiene derecho a que le respeten la identidad de género con el nombre de pila que haya elegido, por más que no esté consignado en el documento de identidad. A ver, entonces, yo puedo tener mi documento de identidad con el nombre, con mi nombre original, pero yo haber elegido un nombre de pila distinto. Yo soy Matilde, elegí ser Matildo, no cambié mi nombre en el documento de identidad, pero tengo derecho a que se me nombre con el nombre que yo elegí, por más que no esté cambiado mi documento de identidad. Esto es una cuestión que la tenemos que conocer y la tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque nos lo dice la ley y porque tiene que ver con el respeto y la no discriminación de las personas en relación a las identidades autopercibidas. Al solo requerimiento de la persona, sea niña, niño, adolescente, adulto, anciano, con un nombre de pila diferente al que tiene en el documento, debe ser ese nombre utilizado. ¿Para qué? Fíjense, lo que hacemos siempre para citar, para registrar, para incorporar al legajo, para llamarlo a cualquier gestión o servicio dentro de los ámbitos públicos y privados. Y aquí, como decía, vacilan muchos de los sistemas públicos y privados al tiempo de hacer un registro. En aquellas circunstancias, dice la ley,
en que la persona debe ser nombrada en público, debe hacérselo por el nombre de pila de elección. Es decir, cuando nosotros salimos al pasillo a llamar a una persona cuyo documento está en un nombre femenino, pero se presentó con un nombre masculino, ¿por qué nombre debo llamarla en público? Por el nombre de elección, por el nombre con el que se presentó. ¿Y qué hago con el documento de identidad? Ya vamos a ver cómo nos manejamos con este tema. Lo vamos a ver después, porque puede, digamos, la situación es que hay que hacer intercalar el número de documento de identidad que nunca cambia, las iniciales del documento, del nombre del documento que no ha sido cambiado y el nombre de pila de elección que se nos ha presentado. Con esa forma de registro vamos a cumplir y a respetar los derechos de esa persona a su identidad de género. Uno de los temas que yo quiero abordar y que no se me vaya el tiempo son los principios que han regido y rigen el tema de identidad de género. El primero es el principio de desjudicialización. ¿Por qué? Porque cuando planteamos cuestiones que tengan que ver con la identidad de género, no existe autorización judicial o administrativa que sea necesaria para yo realizar mis trámites ante el organismo que sea adecuado. Porque este principio está como muy marcado, porque era el principio que era la regla antes de la ley de identidad de género. El segundo es el principio de autodeterminación. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el proyecto de vida autorreferencial, con mi mismidad, con mi identidad, tanto esta identidad en su aspecto dinámico, que es la que va cambiando, como la identidad en su aspecto estático, que es la que puedo llegar a cambiar a través de una registración en el registro del Estado Civil. Otro de los principios... Sí. ¿Cómo estás? Son menos cuarto, te quería avisar el tema del horario y Perfecto. hay algunas preguntitas por eso para tener presente. Bien, ¿qué te parece, Gustavo, si terminamos con estos aspectos y me decís cuáles son las preguntas como para irlas Perfecto. respondiendo? ¿Vale? Bien. Bien. La primera... Sí. te las digo después a las preguntas. Sí, por Bien, favor. Perfecto. Termino estos principios. El tercer principio es el de los derechos humanos constitucionales. Estos derechos humanos constitucionales que tienen que ver con cuáles son los derechos humanos que están en cuestión. La identidad de género, el derecho a la identidad en estos dos aspectos, el derecho al nombre, derechos personalísimos, a la salud, a la vida digna, a la imagen, a la intimidad. El principio de no patologización. Este principio es esencial. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que hablamos de la ley 26657, la ley de salud mental dentro de los antecedentes normativos? ¿Para qué? Para recordar que existe una prohibición de diagnosticar en el campo de la salud mental en razón de la identidad, de la orientación sexual de una persona. No podemos seguir hablando desde una perspectiva de patologización de la elección o identidad sexual, que fue lo que, previo a estas normas, se acostumbraba. El principio de no discriminación por identidad, el de criminalización de las identidades travesti, transgénero, transexual, intersexual, LGBTIQ+, la descriminalización de la identidad. ¿Y esto por qué está escrito? Porque es lo que vivimos histórica y culturalmente.
Y otro de los principios es que los reglamentos no pueden establecer requisitos adicionales, es decir, los únicos requisitos son los que establece la ley en relación a la identidad de género. No se pueden establecer más principios que los determinados. Te escucho, Gustavo. Muchas gracias, Doc. Bueno, la primera pregunta, bueno, yo lo había escrito, digamos, ¿no? Cuando esta demanda o no coincidencia entre los padres y llega a una demanda a una instancia judicial, ¿qué tipo de tratamiento se le da en cuanto a, o sea, no sé, un proceso común? Y la otra pregunta era, ¿en cuánto tiempo se demora esa respuesta? Bueno, la primera es que debe hacerse por los procesos más sumarios que tiene el sistema procedimental, es decir, tiene que ser por lo más rápido. Ahora, los tiempos, la ley nos determina que no debe no debe prolongarse en el tiempo, no obstante, la realidad nos dice todo lo contrario. La otra pregunta es de Ángela, dice, ¿los tratamientos integrales hormonales están cubiertos por el Estado? ¿Se pueden hacer en algún hospital de aquí de Salta? Sí, el Hospital Público Materno Infantil es quien ha tomado, digamos, la posta en toda la cuestión de tratamientos hormonales, quirúrgicos y demás. Bien, la compañera Laura Ripani comenta acá, bueno, que el Centro de Salud número 63 funciona un consultorio de diversidad de adolescentes. Hasta el año pasado funcionaba los días miércoles de 7 a 9 horas con la doctora Salpo. Los tratamientos hormonales son gratuitos a través del Sistema Público de Salud y cabe señalar que son reversibles a diferencia de las prácticas quirúrgicas y que para mayores de edad está el Hospital Privado Materno Infantil Aloña Tibia. Y desconoce si está actualmente en el Hospital San Bernardo. Perfecto. Sí, esto es importante, ¿no? Han habido fallos o han habido reclamos a nivel administrativo y a nivel judicial en relación a tratamientos hormonales en cuanto a su capacidad de ser reversibles o irreversibles y en el caso de personas menores de edad. Estas son las cuestiones que ha dado lugar a muchos fallos y fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta cuál es el consentimiento de esta persona, las características del tratamiento y como les decía, el artículo 26 del Código Civil, cuando los tratamientos en salud son algunos que son invasivos, otros son no invasivos, hay unos en que pueden ser reversibles o no reversibles de acuerdo a las características, también tienen un tratamiento diferente en cuanto al consentimiento que se pueda expresar. Tenemos otra pregunta acá. Bueno, si puedes repetir, por favor, cómo hacer el registro de los datos de la persona. El registro en cuanto a registro civil. Adrián, no sé si podrías precisar ello. Para que escriba Adrián. Bueno, dice, el servicio CEPAT en el Hospital del Milagro acompaña al colectivo LGBTIQ+, en el acceso a los derechos. Sí, el registro en el registro civil debe ser un trámite absolutamente sencillo y carente de toda burocratización, ya que, como les dije, las características es que es gratuito, no requiero ir con nadie, no requiero abogado, simplemente voy y digo, voy a cambiar mi identidad en cuanto a nombre de pila, sexo, imagen. Eso es un trámite administrativo, debe ser simple y no burocratizado, es confidencial. Aclara acá eso con respecto a las personas trans, lo que plantea Adrián, ¿no? Que el registro de los datos para las personas trans. Bien, hay personas que solamente solicitan cambios de imagen, hay personas que requieren cambios de nombres de pila y hay personas que no se van a presentar al registro civil a realizar ningún tipo de cambio porque no es una obligación.
ni para ser llamados por el nombre que elegimos, ni para acceder a ningún tipo de prestación o tratamiento. No me pueden exigir un cambio quirúrgico, un cambio hormonal. Entonces, la persona a libre elección puede, en base a la identidad autopercibida, cambiar estos elementos que están presentes en nuestra identificación, llámese partida de nacimiento y documento de identidad. Por supuesto que cuando cambiamos nuestra identidad, ya teniendo una serie de registros, bueno, ese cambio de identidad va a tener, por ejemplo, tengo una casa a nombre de Matilde y cambié a nombre de Matildo. Voy a tener que oficiar posteriormente a registro de la propiedad inmobiliaria por el cambio que se ha realizado. Es decir, no es lo mismo cambiar un documento de identidad a una persona que no tiene otras cuestiones registrales que a personas que tienen registralmente muchas otras certificaciones. Por ejemplo, la del oficio, la de la profesión. Bien, no hay otras consultas y una sugerencia. Bueno, cualquier cosa, Adrián, creo que podrés anotar las preguntas, como mañana es el segundo encuentro, también las dejamos registradas en el chat y la doctora te puede responder si es que hay alguna hora que quieras comentar. La última pregunta sí sería, en este caso que la hago yo, doctora, cuando hay una persona que tiene una discapacidad y tiene ya registrado los apoyos, ¿sí? Va al registro civil y en el registro civil le dicen que necesita una autorización judicial por más de que llevaba la autorización de los padres. Qué ¿Esto es interesante. así o no? Porque ahí creo que hubo un error. Sí, sí. Es interesante porque, como les decía, acá van a intersectar muchas normas. En primer lugar, es una persona menor de edad, en cuyo caso debe ir con representante legal. Si es una persona mayor de edad a la que se le ha restringido una capacidad a nivel judicial, habrá que ver qué restricción posee. Y si no posee ninguna restricción, recordar que las personas somos capaces por regla, por norma. Entonces, más allá de cualquier tipo de dificultad que tenga, que puede ser auditiva, visual, cualquier, digamos, algún tipo de discapacidad sensorial, motriz, cualquiera, lo mismo la persona es capaz, y la única persona que va a decidir sobre y va a consentir y va a prestar su conformidad al cambio es la persona titular del derecho y cuya identidad autopercibida quiere modificar registralmente, ¿no? Entonces, si yo tengo una discapacidad y se ha realizado un trámite judicial y se ha designado para ello un apoyo, ese apoyo hay que ver cuál es la función que se le ha dado. No es lo mismo un apoyo o un sistema de salvaguarda en razón de la restricción de capacidad, por ejemplo, para disponer de un bien que para un acto personalísimo. Los actos personalísimos, como son la salud, el casarse, el reconocer hijo, el testar, todos esos actos personalísimos son los que menos se encuentran restringidos porque forman parte de ese núcleo duro de derechos individuales que tenemos las personas. Entonces, por más que yo tenga un apoyo para administrar bienes, si quiero cambiar mi registro, no lo voy a necesitar el apoyo, porque solamente con mi conformidad y mi consentimiento se va a tener que llevar a cabo el cambio registral, ¿no? Ahora, habrá que ver qué restricción tiene. Doctora, muchísimas gracias, muy clara en todo. Natalia, ya te doy las palabras, tan solo recordar, bueno, que estaba el link y el correo en caso de que no puedan acceder al link para registrar la asistencia de hoy, mañana es otra.
También se colocó aquí el link para el encuentro de mañana, que también es a las 18 horas, y también se ha enviado ya por correo electrónico, ¿sí? Eso quería avisar. Natalia, no sé Bien. si te dejo. Bueno, sí, Matilde, no sé si querías vos decir algo antes. Sí, vamos a, lo que les quería plantear era ya dejar que para mañana vamos a trabajar una serie de documentos que tienen que ver con cómo se han planteado diversos organismos internacionales la protección del derecho a la identidad de género. En segundo lugar, fallos que se han venido dando y algunos muy importantes, entre los cuales dos que yo oportunamente lo había planteado, que es el que tiene que ver con los delitos de odio y el tema de identidad de género y discapacidad, que me gustaría que los pudieran ver y analizar, porque por más que uno exprese en la teoría si se terminó en este fallo se terminó dando la razón y se modificó la identidad de género de la persona, en el mismo fallo tenemos que observar cuáles son las falencias y cómo se sigue discriminando dentro del fallo, que me dice, sí, tenés razón, pero siguen habiendo discriminaciones en la misma lectura del fallo, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a escribir con la mano y no borrar con el codo, que en estas cuestiones se ve y mucho. Eso lo vamos a trabajar puntualmente mañana. Gracias, Natalia. Gracias, Gustavo. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias una vez más, Matilde, por tu generosidad de siempre para estos espacios. Para nosotros y nosotras, el colectivo de trabajo social, es sumamente importante, ¿no? Empezar a pensar esto, a reconocer la legislación, a tener más claro todo esto, porque, bueno, nosotros trabajamos puntualmente en abordaje interdisciplinario de acercar y efectivizar derechos, ¿no? Entonces es sumamente importante tener en claro todo esto que muy bien, como siempre, trabajás y dejás bien claro y sos tan pedagógica, así que te agradezco muchísimo, Matilde. Y bueno, una vez más agradecer a todas y todos los que hoy estamos reunidas y reunidos acá, y nos encontraremos mañana nuevamente para seguir aprendiendo y compartiendo. Muchísimas gracias a la comisión y bueno, nos estamos viendo mañana entonces. Bueno, muchas gracias, Doc, y como podrás leer, el chat lleno de agradecimientos y felicitaciones por tu exposición. Bueno, muchas gracias por la generosidad de las palabras. Gracias. Bueno, hasta mañana entonces.